Mi nombre es Blanca Muñoz. Los invito a continuar con la sesión 3 del taller Preservación y Conservación del Patrimonio. En esta sesión 3 trabajaremos las metodologías de inventario y creación de planes de salvaguardia y planes especiales de manejo y protección. Para la realización de elaboración de inventarios de bienes culturales muebles, es importante tener una organización de la metodología, igualmente de los temas que a continuación se van a trabajar, y tener una organización de un equipo de trabajo. Lo primero que hay que hacer es tener un equipo de trabajo, mirar los aspectos organizativos y de planeación, a qué le estamos apuntando, qué metas nos trazamos en todo este proyecto, en la realización de inventarios de bienes culturales muebles, qué gestión institucional se debe hacer con el fin de algunas instituciones puedan apalancar estos procesos, qué instituciones pueden ser aliados de todos estos procesos y quiénes pueden participar directamente en cada una de la construcción de estos inventarios. Se debe tener una visión general del conjunto, de todo el proceso, del proyecto en sí, de las herramientas a utilizar y, como lo decían, el equipo de trabajo, qué tipo de perfiles se deben considerar, deben estar articulados a todo este proceso. Igualmente deben haber actores de la comunidad que deben estar integrados principalmente con mucha relevancia en este equipo de trabajo. Se debe definir una logística para el trabajo de campo, y en ese trabajo de campo es donde aplicaremos todas estas herramientas que ya hemos visto. Podemos considerar como una herramienta en ese trabajo de campo las bitácoras, que son como una especie de diario de campo que se van realizando, llenando el día a día, cada una de las actividades que voy a desarrollar, pero también qué nos encontramos en esos recorridos cada vez que vamos al territorio, los diálogos con personas sabedoras del tema, y podemos ir anotando las tareas, los compromisos, los temas a considerar ser consultados o investigados. También ya en el momento de estar en el trabajo de campo podemos definir otras herramientas, como la línea de tiempo. La línea de tiempo nos permite mirar un poco en retrospectiva, pero también de avance, y vivir el presente que ha tenido la manifestación o el bien a intervenir. En este caso, pues los bienes muebles que podemos, digamos, investigar qué ha pasado en esa línea de tiempo, desde cuándo se construyó, por qué se construyó, y mirar toda la historia y todo el proceso por el cual ha pasado ese bien mueble y que ha representado para la comunidad en sí. Importante tener un cronograma de actividades que me permita decir en qué momento se inicia, qué compromisos se deben entregar, qué metas nos debemos trazar, colocarles un tiempo límite para su posible realización y entrega de avance de cada una de estas actividades. Y un presupuesto. Para estos inventarios de bienes culturales muebles, si bien de pronto es una iniciativa de una comunidad, casi siempre se requiere un mínimo presupuesto para poder trasladarse, poder hacer un seguimiento, tener las herramientas, digamos, asequible al equipo de trabajo, un kit de trabajo para poder desarrollar ciertas actividades, poder hacer contacto con la comunidad. En estos momentos, por la situación de pandemia, pues toca de pronto hacer una revisión bibliográfica, pero que eso también implica gastos como de internet,
de impresiones, de energía, todos estos costos que genera, si bien se ahorra unos gastos, digamos, de traslado a la comunidad, pues se incrementan en cuanto a material audiovisual, personal capacitado para el tema. Entonces eso requiere de un presupuesto y tenemos que partir también de eso para poder llevar a cabo la realización de unos inventarios de bienes culturales muebles o de cualquier otro bien. Bueno, en las etapas del inventario, por lo regular, lo primero que se hace es hacer una consulta de las fuentes bibliográficas, de considerar qué ha pasado con ese bien, qué aspectos relevantes se deben tener en cuenta en el momento de hacer, digamos, toda la parte diagnóstica o de investigación, quiénes o qué personalidades han trabajado sobre ese bien o si ha sido intervenido o no. Hay bienes en nuestros territorios que muchas veces fueron afectados porque no se hizo digamos, una restauración adecuada. En más de una parte de nuestro país se llevaron a cabo, digamos, modificación de esos bienes, los cuales pues no fueron tenidos en cuenta, pero que ahora con toda esta regulación y toda esta reglamentación nos obliga a tener que cumplir con ciertos requisitos. Hay que tener ciertos perfiles, es una exigencia de ley, que se deba contar con un restaurador que dé cuenta, que tenga los certificados sobre la parte académica de su perfil, y tener otras personas que deben considerarse de acuerdo al bien que se vaya a restaurar o adecuar. Hacer una lista preliminar de chequeo de cada uno de los aspectos que se van a trabajar en el inventario. Para desarrollar cada uno de los aspectos anteriores, se debe llenar la ficha del inventario, la cual consta de los siguientes ítems: una clasificación, ¿sí?, de cuáles son los bienes que se van a intervenir, la identificación de los mismos, la localización, una característica física de ese bien mueble o inmueble, valoración y significación cultural del bien, como ya lo decía, toda la parte de memoria histórica y cultural de ese bien asociada al bien común que se va a intervenir, una bibliografía que ya debe estar consultada y las que puedan surgir en el transcurso de la investigación, porque nos vamos encontrando muchas veces con temas que no nos esperábamos. Entonces implica que haya que ir nuevamente a la consulta. La consulta bibliográfica puede ser antes, durante y después de hacer el diagnóstico. Y unos responsables, como ya les decía, del inventario como tal, el equipo que vaya a trabajar, las personas que están asignadas para dicho trabajo. Para el diligenciamiento de las fichas de inventario debemos tener preciso a qué grupo nos vamos de interés es el que se va a trabajar. Y con estos grupos y subgrupos ya entraríamos a la formulación de la ficha y al diligenciamiento de la misma y al envío o la inscripción ante el Ministerio de Cultura, la inscripción del bien a intervenir. Bueno, como ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores, igualmente pues acá hay unos grupos y subgrupos en los cuales debemos inscribir esas fichas, y ya se los había enumerado, como los bienes muebles de carácter arqueológico, bienes artísticos, bienes muebles de carácter documental,
bienes muebles de carácter monográfico, monumentos, centros históricos y todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Bueno, volvemos nuevamente con los planes especiales de salvaguardia que van enmarcados para las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial. Ya habíamos dicho que es un acuerdo social, pero lo importante que debemos tener claro es que estos planes arrojan unas líneas, unos proyectos, los cuales deben ser gestionados y deben ser implementados. Los planes tienen, digamos, unas metas que van desde corto plazo, mediano y largo plazo, en los cuales la comunidad propone que se vaya mitigando el riesgo que se ha encontrado en todo este diagnóstico que se desarrolló al momento de intervenir una manifestación. Es importante que la comunidad siempre esté activa y participativa en la formulación y en la implementación de estos planes especiales de salvaguardia, porque son los directamente responsables, digamos, de direccionar el futuro de una manifestación y su protección. Bueno, como vemos en la ilustración, nos muestra la importancia de estos planes especiales de salvaguardia y el que este material quede consignado, quede por escrito, quede un registro de cada una de estas actividades es valioso e importante para una comunidad, porque de esta manera podremos seguir protegiendo, pero también tener un material que las futuras generaciones puedan seguir con este tipo de actividades, en este caso específico, con artesanos que elaboran, que hacen el trabajo de cestería. Entonces, de esta manera nos ilustra pues, la diapositiva en esa importancia, en mantener viva una tradición que no solo me identifica como persona, sino que también me identifica como pueblo. ¿Qué es el Plan Especial de Salvaguardia? Hemos dicho que es un acuerdo social, pero también es un instrumento de gestión. Es como la columna vertebral de todo lo que tiene que ver con la parte cultural de una comunidad. En él podemos encontrar, como yo lo decíamos, ciertas acciones que van de corto, mediano y largo plazo, pero es lo que me permite visualizar en el tiempo lo que debemos, las acciones que se deben realizar para proteger todas estas manifestaciones. ¿Cómo se hace ese plan? Bueno, hay que partir de que es un proceso participativo, nos lleva a una reflexión, a una investigación, a un diálogo permanente y participativo con la comunidad. Debe haber una concertación, debemos estar de acuerdo en cada una de las acciones que se realicen dentro de ese plan. Y se deben consignar unos acuerdos que debe cumplir, porque luego de hacer un plan especial de salvaguardia se debe crear un comité de seguimiento e implementación de ese plan. Y allí se le empieza ese comité, ¿para qué es? Para hacerle ese seguimiento en el cumplimiento de las metas. Si hay un riesgo, ese riesgo está asociado, debe contemplar una solución, pero también unos programas y proyectos que me permitan mitigar un poco el riesgo al que está, digamos, en el que se encuentra la manifestación y cómo a partir de allí empezamos la implementación de los resultados encontrados a partir de ese plan. Entonces, empezamos nosotros
con esa implementación, pero al mismo tiempo un seguimiento, y ese comité lo integra el Ministerio de Cultura con su programa de patrimonio cultural. Tiene que estar integrado por los entes administrativos locales, los gestores culturales, las instituciones aliadas, posibles aliadas, que se encuentren en el territorio y que puedan propender por la salvaguardia de una manifestación. Se deben definir allí esas acciones en un tiempo determinado y empezar a mirar de qué manera se le da continuidad a esa manifestación en las siguientes generaciones. De lo contrario, no lograríamos el impacto positivo que se quiere cumplir. Estas actividades todas se materializan, como ya les dije, con iniciativas, con planes, con programas y con proyectos que vayan en favor y protección de los portadores de la manifestación, pero de la manifestación misma. Quienes, ya lo decíamos, que los portadores, los colectivos, las personas jurídicas y personas naturales pueden hacer la postulación de esas manifestaciones. Y de esta manera, pues, podemos decir que ya teniendo un plan, se puede, no basta con tenerlo construido, sino con su implementación. Y para esto, estos planes deben quedar inscritos en los planes de desarrollo de cada uno de los municipios, de los departamentos y en el de la nación. Como vemos, por ejemplo, en el caso del Festival Vallenato, que pues, se declaró Patrimonio de la Humanidad, ya estaba declarado Patrimonio de la Humanidad, solo que no contaba con un plan especial, se logró el plan y ya hay una asignación presupuestal y hay unos responsables en la gestión de esos recursos para su desarrollo y protección. Igualmente, como el Carnaval de Barranquilla y otras manifestaciones a nivel del país que han sido declaradas como Patrimonio de la Humanidad y en otros casos, pues, Patrimonio de la Nación. Es importante resaltar que debe haber una buena comunicación y participación. Si no hay ese acuerdo social, si no se logra definir y consolidar un plan especial de salvaguardia, no es posible que se logre proteger la manifestación tal y como bajo los lineamientos de esta normativa. Es importante hacer una buena divulgación, unos diálogos que nos permitan, si bien no estar de acuerdo, por lo menos respetar digamos, los diálogos, la participación, las propuestas que la comunidad y los entes puedan suministrar. Deben existir, digamos, unas convocatorias que nos permitan también el diligenciamiento de propuestas y proyectos en favor de la manifestación. Ya habíamos dicho que se debe tener ya un equipo conformado de trabajo, una planeación y la formulación de todas estas propuestas, pero partiendo desde el querer de la comunidad. Los proyectos deben surgir bajo la ideología de lo que se pretende conservar. Entonces es importante en esta medida recoger todo lo que la comunidad plantea. Y ya luego la puesta en marcha de todo este trabajo que se logra recoger. Debe propender este PES al bienestar colectivo, debe haber una retroalimentación tanto del equipo como de la comunidad y se debe tener una sostenibilidad en el tiempo para poder lograr generar un impacto positivo.
Continuamos entonces con la formulación de un plan especial de manejo y protección. La metodología para la formulación de un PEN, incluida en el decreto reglamentario 763 del 2009 de la Ley de Patrimonio, comprende dos partes. La primera, análisis y diagnóstico, y la segunda, una propuesta integral. El análisis o diagnóstico consiste en establecer el estado actual del cual se encuentra el BIC o bien de interés cultural y de su zona de influencia desde lo administrativo, financiero, físico, legal y social. Incluye la valoración que la comunidad hace de este. Para ello se realizará un diagnóstico técnico basado en el análisis de información secundaria que permita identificar de una manera clara y precisa los problemas, riesgos, potenciales y oportunidades del bien mediante estudios e información existente. Esta información debe ser apoyada con un trabajo de campo que posibilite actualizar y complementar dicha información. Bueno, dicho de otra manera, se requiere de hacer un trabajo conjunto, pero también, digamos, del contexto. Podemos observar, por ejemplo, la recuperación de zonas. En el caso pues, de estos bienes, muchas veces a su alrededor se tornan un poco difíciles, complejas, y haciendo una restauración de todos estos bienes permite un embellecimiento paisajístico que puede ser recuperada, pero también nos ayuda a atraer un turismo cultural. En el caso de Santa Cruz de Lorica, pues vemos cómo la gente llega y que está incluida dentro de los pueblos patrimoniales, está dentro de una agenda que tiene el Ministerio de Turismo para que los turistas puedan llegar a estos sitios y ofrecer ciertos elementos culturales o aspectos culturales que nos ayudan a que el visitante pueda disfrutar de ello. En este caso, pues tenemos el río, tenemos toda la gastronomía y la influencia libanés, contamos con una infraestructura bastante diciente de la época, con una arquitectura bastante llamativa, y se ha ido reconstruyendo todo ese espacio, tornándolo un poco agradable al turista. Eso también se ha hecho pues, en Cartagena, con las murallas, con el Castillo San Felipe, con la Candelaria, por ejemplo, en Bogotá. Hay una particularidad de estos centros históricos de pronto que han llamado la atención. En el caso, por ejemplo, en Medellín, está el barrio Prado Centro, están otros sitios que dan cuenta como de todos estos monumentos históricos y de toda la carga cultural que ellos tienen y de memoria histórica. Pero en el caso de la Candelaria hay algo muy particular, y es que esta zona fue declarada patrimonio, pero tiene, como son digamos, viviendas propias de algunos habitantes y de personas que pues, son propiedad privada. Sin embargo, el gobierno lo que ha hecho es que a esta zona que queda en la parte céntrica de la ciudad se han bajado los impuestos, y esto tiene como una estratificación. Si bien están en el centro de la ciudad, su nivel es, creo que, del estrato 2, lo cual les ayuda un poco a que sus impuestos, sus servicios lleguen un poco más cómodos, con el fin de que estas familias puedan preservar estas edificaciones. Cabe también resaltar que para la construcción de un PEN se requiere de la voluntad administrativa, la voluntad gubernamental, porque los PEN
planes de manejo y protección, planes especiales de manejo y protección, son muy costosos porque se requiere de estudios avanzados y de personas capacitadas o con un perfil bastante elevado con experiencia para hacer ciertas intervenciones. Estos estudios o estos planes no son fáciles a veces de realizar, son muy pocos en Colombia los que existen, porque a veces no está la voluntad gubernamental y hace que no se tenga el personal adecuado para su restauración. Y eso hace que muchas veces en estas ciudades o en estos centros urbanos no se haga una intervención. En el caso de Montería, hoy día, pues si bien ustedes ven el centro histórico, algunos ya deteriorados, no ha sido posible la realización de un PEN precisamente porque ha faltado de pronto ciertos recursos o ha fallado de pronto algunas otras circunstancias que se han podido presentar, las cuales pues no han cristalizado la posibilidad de hacer un PEN. Dentro de la propuesta integral de la que ya les hablaba, que plantea la realización de un PEN, debe haber un acuerdo con los estudios diagnósticos, se debe realizar una propuesta integral que apunte a la conservación y sostenibilidad del bien de interés cultural, de tal manera que potencie las fortalezas, aproveche las oportunidades, solucione las debilidades existentes y elimine o mitigue las amenazas presentes ante este bien. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como son sitios que son de todos, pero a veces no son de nadie, suele suceder que haya un deterioro mucho más fuerte y mucho más acelerado. Entonces, con la recuperación o con la realización de un plan de manejo, pues vamos a lograr una recuperación no solo del bien, sino del contexto, de toda la zona en la cual está instalado ese bien. Contamos con algunas experiencias significativas. La restauración del puente en Lorica, es un puente que es peatonal, sin embargo estaba bastante deteriorado, que es en el caño donde está instalado, y ese bien fue restaurado, el cual cambió un poco toda la situación que vivían sus habitantes. Era una zona bastante conflictiva, insegura, pero luego de la restauración, luego que se recuperó todo este territorio, se pudo generar una mirada diferente y ya la población pues pudo transitar con mucha más seguridad y con más apropiación de ese espacio. Entonces, así sucesivamente hemos podido mirar. Hay otras experiencias que también son monumentos, pero acá son de un sentido arqueológico, como es los monumentos en tierra adentro, que son sitios turísticos, están preservados y protegidos precisamente porque hay unos planes de manejo y allí pues la comunidad se ha apropiado de la administración de toda esta zona que brinda no solamente digamos una mirada histórica, sino también de paisajismo natural que nos permite llegar hasta su encanto. Entonces, así sucesivamente, vemos en Santa Marta, hay algunos sitios que también se vuelven agradables y se puede generar una especie de turismo cultural resaltando toda esta serie de trabajos. En el departamento de Córdoba falta mucho por hacer en todo lo que tiene que ver con este tipo de trabajos que se puedan desarrollar desde los PEN, pero también desde las intervenciones arqueológicas. Por ejemplo, están todo lo que ese sistema hidráulico, que es un paisajismo natural,
pero también podríamos decir que tiene una carga cultural porque eran los cenúes, el sistema hidráulico que hicieron en la época el pueblo cenú o sistemas de riego. Todavía con fotografías aéreas se pueden identificar. En San Carlos, por ejemplo, existe, digamos, arte rupestre que tiene que ver con toda esa parte de arqueología y todas esas, digamos, ese lenguaje plasmado en piedra que se ha venido, digamos, en su época se realizó. Entonces valdría la pena empezar a mirar qué ha pasado allí. En el caso de Momil, está la cultura Momil 1, Momil 2, pero hoy día hay una serie de artesanos que vienen trabajando la cerámica y que podríamos estar frente a una cultura de Momil 3. Es posible, pero para todo esto se requiere de toda una investigación que podríamos pensarlo, ya que existen, pues ya con todo este trabajo que se viene realizando, ustedes serían los llamados de pronto a tomar estas iniciativas que más adelante pueden volverse no solamente como una herramienta de trabajo, sino también como proyectos concretos que ustedes puedan desarrollar en cada una de sus zonas. A continuación, les dejamos un material de consulta. Están los manuales de patrimonio para inventarios de bienes culturales muebles, los planes un módulo para la elaboración de planes especiales de salvaguardia, y está nuevamente la cartilla para la herramienta para el desarrollo de actividades metodológicas y pedagógicas al momento de la realización de cada uno de estos inventarios. Los dejamos con un video que veremos a continuación. Muchas gracias. Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Queridos oyentes del canal de La Voz del Derecho, programa Derecho Urbano e Inmobiliario, hoy comenzando febrero, 5 de febrero, les presentamos un programa bien interesante que se llama Bienes de Interés Cultural, que tiene que ver con la dimensión del urbanismo, que es la cultura como tal. Pero tenemos una invitada especialísima, que es la arquitecta Mónica Ramírez Barrios, restauradora de BIC, de Bienes de Interés Cultural de la Universidad de Espíritu Santo Silva de Lisboa, Portugal. Es especializada en conservación y restauración de material pétreo. Ha trabajado en las mesas de trabajo con la UNESCO. Ha sido vigía del Ministerio de Cultura. Y hoy es coordinadora del programa de vigías de Chía y ha trabajado también en temas de restauración en muchas empresas y muchas entidades del Estado. Bienvenida, Mónica. Buen día, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Esperamos compartir todos los conocimientos que tenemos y que les agrade el tema. Bueno, Mónica, es importante decirle a la comunidad urbanística de Latinoamérica que el marco jurídico en Colombia de lo que es un bien de interés cultural está plasmado en los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución, y en especial también en el artículo 63, que habla de los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determinen la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Entonces, es muy importante esto porque de ese marco jurídico que se desprende de nuestra Constitución para proteger esa dimensión cultural del urbanismo, que son los bienes de interés cultural, está la Ley 397 del 97, que es la Ley General de Cultura,
y se dictan diferentes normas a partir de ahí, como es el decreto 2358 que acaba de salir ahorita en diciembre del 2019. A su vez, esta ley estuvo modificada por la ley 1185 de 2008, por el cual especificó y le dio más conceptualización al tema de lo que es patrimonio cultural de la nación. Pero cuéntenos, ¿qué es un bien de interés cultural para que la comunidad nos entienda más precisamente? Claro que sí, es muy sencillo. Palabras más, palabras menos, un bien de interés cultural es un bien que representa las raíces y las tradiciones de un pueblo. Digamos, una iglesia, un monumento, un puente, una casa antigua. Cualquier objeto o edificación que contenga una historia que sea representativa para la comunidad se puede considerar un bien de interés cultural. Siempre que el Estado, a través de un acto administrativo, declare un bien de interés cultural, en ese acto administrativo también debe especificarse sobre un plan especial de manejo y protección. Y vamos con un ejemplo para la comunidad urbanística. ¿Cómo es ese plan especial de manejo de protección? Bueno, una vez que se hace la declaratoria de un bien de interés cultural inmueble, que es en este caso el que nos compite, se comienza a hacer un trabajo de campo con diferentes especialistas para determinar cuáles son los planes especiales de manejo y protección, los PEMS. Esto consiste en decir hasta dónde se puede intervenir el inmueble, qué tipo de ampliación se puede hacer, con qué pintura se debe cuidar. Nos da una directriz de cómo es la manera adecuada de cuidar el bien para que se conserve en el tiempo. Eso debe ir especificado en el mismo acto administrativo que declara. No, ¿O es un generalmente se hacen paralelos. Aquí en Colombia, bueno, hacer un plan especial de manejo y protección tiene un costo elevado. Estos planes los tienen muy poquitos bienes a nivel Colombia. El último plan que se ha presentado, que se ha formulado, es el de la Hacienda Yerbabuena, donde funciona el Instituto Caro y Cuervo. Yeah. Este plan especial está en estudio en este momento y revisión. Esperamos que se apruebe para que la hacienda quede protegida. Dentro de esos planes especiales de manejo y protección también se tiene en cuenta el área de influencia. En el caso de esta hacienda, es un bien de interés cultural inmueble que está en zona rural y su zona de influencia son 300 metros a la redonda. Qué bien. Entonces, haciendo cuentas, todos los vecinos tendrían que colaborar en la protección de la hacienda. Muy bueno. Es importante este alcance porque a su vez este plan de especial de manejo y protección de bien de interés cultural debe ir inserto en el POT de un municipio, en el EOT o en el esquema. Así es, sí. O en el plan básico de ordenamiento territorial. Sí, mira, los planes especiales de manejo y protección tienen más importancia que un plan de ordenamiento territorial por el manejo de las áreas de influencias. Generalmente cuando se hace un plan de ordenamiento territorial se determina el uso del suelo y a veces no se tienen en cuenta este tipo de bienes. Cuando se hace un plan especial de manejo ya queda determinado el área de influencia y qué tipo de inmuebles se pueden construir alrededor y a qué distancia. Sí, la misma ley, aquí lo comentábamos en un programa pasado, sobre la jerarquización de las normas urbanas. Y como usted lo indica, Mónica, estos planes tienen prevalencia en caso de conflictos con normas del ordenamiento territorial. Es norma de superior jerarquía dentro del mismo POT de ordenamiento territorial. Pero hay una situación muy especial que la comunidad debe saber. Los BIC, los bienes de interés cultural, pueden ser de propiedad del Estado o pueden ser de propiedad privada. ¿Cómo operaría si es un bien de propiedad privada? ¿Cómo el Estado le puede hacer un plan de protección o cómo operaría? Yo, por ejemplo, conozco aquí en La Candelaria la casa de Delia Zapata Olivella, ¿cierto? El gobierno, además de darle incentivos para que ese bien se proteja, ¿le hacen un plan especial a ese bien o es toda La Candelaria o es genérico? ¿Cómo opera eso?
Bueno, el caso de la Candelaria también es un caso muy particular porque se reunieron ciudadanos, hicieron una fundación, se llamaba Fundación de Amigos de la Candelaria. En este momento pues ya prácticamente ellos son los que están manejando patrimonio cultural de Bogotá. Inicialmente la idea era proteger las casas que todavía quedaban en pie, incluyendo tapia pisada, incluyendo las tejas, los techos. Estos techos también tienen declaratoria de protección, los techos de la Candelaria. Es el único caso a nivel mundial. Y así esta gente de forma muy juiciosa consiguió muchas cosas para la Candelaria. Y el plan especial de manejo y protección es no solamente de la Candelaria, sino de todo el centro histórico. Entonces ya tiene un alcance más fuerte. En la ley 1185, que modificó la ley 397 del 97, habla de lo que es la integración del patrimonio cultural de la nación. ¿Qué integra, qué hace parte de este patrimonio cultural de la nación? Que usted es experta en eso, Mónica. ¿Qué hace parte de este patrimonio? Estamos hablando solamente de patrimonio cultural material, ¿cierto? ¿O de todo el patrimonio? No, de todo, porque es que la ley da alcance a todo, Sí. pero vamos a especificar. Bueno, hoy. los bienes patrimoniales o los bienes de interés cultural están clasificados en bienes de interés cultural material, inmaterial y natural. El Ministerio de Cultura solamente está ocupando ahorita de los bienes de interés cultural material e inmaterial. Dentro del material se encuentran los bienes inmuebles, que es el tema que estamos tratando hoy. Ya. O sea, básicamente son dos grandes bloques, lo inmaterial y lo material, ¿cierto? De ahí salimos y lo clasificamos en diferentes, ya tiene como subfamilias. Sí. Y ya depende de cada persona que quiera conseguir una declaratoria o una protección. Correcto. Clasificarlo. Por ejemplo, una película, un es filme. patrimonio fílmico. Patrimonio fílmico, es un Ajá. bien inmaterial. El Carnaval de Barranquilla es un bien inmaterial de la humanidad, ¿no? Sí, está a Exacto. nivel mundial. Ok. ¿Y qué es un BIC? Para explicarle a la comunidad urbanística, ¿qué es un BIC? ¿Qué es un bien de interés cultural? Bueno, ¿Cómo se procede para declarar un bien de interés cultural aquí en Colombia? lo primero que tendríamos que determinar sería establecer si la comunidad lo considera un bien de interés cultural. Ese es el primer paso. Si la comunidad decide que una casa que está caída, feíta, es un bien de interés cultural, porque ahí nació un personaje muy importante para esa población o para ese territorio, ya se entraría a estudiar qué tan importante es. Correcto. En el Ministerio de Cultura hay unos lineamientos que cualquier persona los puede consultar, les dan unas fichas, las fichas se diligencian, allá también dan ayuda técnica, acompañamiento técnico para hacer esta gestión. Y ya una vez diligenciadas estas fichas, entran en un archivo que maneja el Centro de Documentación del Ministerio de Cultura. Los días martes de todas las semanas, este centro de documentación está abierto al público. Si ustedes quieren saber sobre el estado de conservación o de restauración o de intervención de un bien de interés cultural, se dirigen a estas oficinas, piden la carpeta, ellos manejan todo en carpetas de cada bien de interés cultural y ahí pueden ver las fotos, el estudio, el trabajo de campo que se ha hecho, lo que se ha trabajado con la comunidad, por qué se decidió declararlo, tiene que tener una reseña histórica. Ya, muy, muy interesante esto porque si uno supiera sobre la existencia de un bien de interés cultural, esto trae por sí mucho turismo y hay una especie de explotación económica sin necesidad de deteriorar la cultura como tal, pero sí va de la mano con el tema económico, ecoturístico, digámoslo así. Entonces es el tema de organizar territorio cuando confeccionamos un POT conservando estos bienes de interés cultural, que eso hace que la comunidad debe mirar con buenos ojos porque se debe no solamente proteger, sino restaurar aquellos bienes que por el paso del tiempo o por la desidia también de la misma ciudadanía y del mismo Estado se han caído y se han derrumbado. Bueno, aquí es importante el PEN o el Plan Especial de Manejo y Protección
¿Quién lo hace? ¿A nivel municipal lo trabajan allá o es al nivel del Ministerio de Cultura quienes hacen esos planes de manejo especial? Generalmente hacer un plan especial de manejo y protección primero es costoso, es largo, es un trabajo largo. Una vez que el Ministerio de Cultura maneja unos lineamientos y unos parámetros para la presentación, para la formulación, que es la palabra correcta de un PEMP. Entonces se hace el diligenciamiento con las preguntas que ya están establecidas para determinarlo. Se lleva al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura se reúne una vez al año. El Consejo de Patrimonio Cultural se reúne una vez al año y determina qué formulación de PEM aprueban, qué bienes de interés cultural tienen derecho a ser declarados, puede ser material o inmaterial, y ya dependiendo de esas mesas de trabajo salen las declaratorias y ya los bienes que consiguen ser declarados ya pasan a otro estatus, tienen protección, quedan, digamos, blindados para que de alguna manera no se sigan dañando, tengan derecho a recursos para su conservación, su intervención, su restauración y para divulgación. En patrimonio cultural es muy importante la divulgación. Si no tienes un bien de interés cultural y no se hace divulgación, nadie sabe que existe. No van a llegar turistas, no van a haber investigaciones, sí, claro, no van a haber recursos. Entonces eso es lo básico, la divulgación. La pregunta que uno se hace, Mónica, ¿hay suficiente en rubro de la nación, de fiscal para asignarle a esta protección? ¿Si alcanza esos rubros? Me imagino que siempre estará corto ese presupuesto. ¿O cómo opera eso? Bueno, realmente la conservación y restauración de los bienes de interés cultural es un tema nuevo en nuestro territorio. La gente aún no tiene conocimiento a lo que tiene derecho. Existen a nivel nacional y a nivel territorial, llámense municipio, departamento, unos rubros específicos de acuerdo al valor material del bien de interés cultural. Eso cada territorio tiene que entrar a determinarlo. ¿Cuánto vale esta iglesia? ¿Cuánto vale esta casa? ¿Cuánto vale este monumento? De acuerdo al valor monetario de ese bien, anualmente el territorio tiene que determinar un rubro específico para su conservación y mantenimiento, que ese ejercicio en muy poquitas partes del país se está haciendo en este momento. Qué bueno. Expliquémosle a la comunidad urbanística qué es una restauración, qué es ese concepto como tal. Bueno, restauración es conocer un bien, entenderlo, entender el lenguaje con el que fue hecho y traducirlo a la actualidad utilizando los mismos materiales y las mismas técnicas con las que fue hecho. Digamos, se va a restaurar una iglesia. Lo primero que hay que hacer es una limpieza. Siempre las piezas interesantes con valor histórico, ambiente, interés cultural, sufren por la polución. Entonces se ponen feitas. Lo primero que hay que hacer es limpiarlo. Una vez que se limpia, se entra a hacer un diagnóstico de los daños que tiene, los faltantes que tiene, etc. Después se determina el material en que fue hecho y las técnicas constructivas. Una vez que ya se ha hecho todo este diagnóstico, con fotos, con estudios de laboratorio, bueno, etcétera, esto parece una escena de crimen, digamos, porque se estudia hasta lo más profundo del bien. También reseña histórica. Claro. Cuando ya se determina cómo puede ser la intervención o la restauración, entonces se comienza a trabajar. Ya. Aquí es importante establecer si en Colombia existen buenos restauradores o hay que importarlos cada vez que se necesite. ¿Cómo está ese escenario aquí en Colombia? Pues te cuento que el gremio de restauradores aquí es pequeño. Los restauradores, los poquitos que somos aquí, somos buenos, recomendables en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que los materiales que se manejan aquí son diferentes a los que se manejan en Europa o en Asia. Digamos, en Europa, si tú vas a restaurar una piedra, allá la mayoría de piedras es mármol, es otro tipo de piedra que la que tenemos aquí. Aquí tenemos piedra arenisca. Justamente ese fue uno de los dicotomías que me encontré cuando regresé acá. Yo aprendí a restaurar mármol, piedra volcánica. Llegué aquí, piedra arenisca, totalmente diferente, el manejo, la piedra arenisca se desmorona, es un tratamiento totalmente diferente. Y aquí, lamentablemente, nuestra cultura no
ha creado la conciencia en la ciudadanía del daño que se le hace a una piedra cuando se le aplica un grafiti, cuando se raya o cuando se empiezan a quitar pedacitos para fumarla, como decimos los restauradores, porque ellos la utilizan para armar sus porros. Sí, es impresionante. Entonces, increíble. Sí, es increíble. Porque la piedra se deja, es blandita. Y eso es una debilidad que tenemos en nuestro patrimonio. Además, nuestra cultura colonialista, nosotros todavía nos sentimos inferiores al resto del mundo en varias cosas. Nunca permitió que nuestras estatuas fueran colosales. Nuestras estatuas todas son chicas, no sé si se han dado cuenta. Sí. Bueno, ¿y qué es una intervención? O sea, una cosa es una restauración y ¿qué es una intervención? O sea, ¿cuándo el Estado interviene como tal un bien de interés cultural? Bueno, la intervención dentro de toda esta práctica patrimonial es colocar materiales actuales a un bien de interés cultural de acuerdo al uso que se le da. Por decir algo, una plaza antigua en X población, ¿no? Tiene el piso en tierra con cuadritos en gres. Yeah. Entonces resulta que ahí necesitan hacer conciertos. Entonces la administración de ese lugar decide, no, esto toca cambiar el piso porque este piso no funciona para un concierto, se daña con la brincadera de la gente. Entonces deciden poner otro tipo de piso. Eso es una intervención. Claro. Una restauración es restituir los materiales originales con las técnicas originales. O sea, en una intervención incluso se puede demoler ciertas partes. Se puede ampliar. Digamos, desmembrar. Sí. La intervención es el equivalente a una remodelación de un apartamento. Ah, ok. Es más o menos el equivalente. Perfecto. Ahí habla la ley también de un plan de manejo arqueológico en estos temas. Eso es intervención, ¿no? El manejo arqueológico es más que todo protección. Ah, es protección. Claro, sí, porque generalmente cuando hay un hallazgo arqueológico, el valor más grande que tiene es el hallazgo en el... ¿Cuáles son los tipos de protección arquitectónica? Que usted lo sabe muy bien. Tenemos 3 tipos de protección arquitectónica. El tipo 1, que solamente es intervenciones mínimas, un poquito de pintura, pero la pintura original, si es calcal o si es las puertas de madera, también se toca respetar la pintura original, el techo, etcétera, etcétera. El tipo 2 ya permite hacer intervenciones de la fachada hacia adentro. Se respeta la fachada y se respeta la cubierta exterior, pero adentro ya se pueden hacer intervenciones. Y la tipo 3 ya permite hacer ampliaciones, permite tumbar muros. La más agresiva es la 3. Okay. Que ya se determina de acuerdo a la importancia del bien inmueble. ¿Qué es el turismo patrimonial sostenible que habla la misma ley? ¿De qué se trata eso? Se ha hablado pues desde la UNESCO y de Naciones Unidas que la mejor manera para conseguir recursos para conservar el patrimonio material de un territorio es atraer turismo. Obviamente el turismo trae recursos, además del intercambio cultural, la gente viene a conocer una cultura ajena, aprende, se lleva esa riqueza para su territorio nuevamente, pero deja plata en donde visitó el bien de interés cultural, y esa plata se puede revertir en conservación y restauración de los bienes de interés cultural. Más que todo conservación. Si se implantara la idea de conservación, se ahorraría mucha plata. El Ministerio de Cultura, pues, y el Ministerio de Turismo sí llevarán las estadísticas de cuánto, por ejemplo, la consecuencia de haber restaurado el Camino del Enguerque en Santander o en los Santanderes, eso impactó turísticamente toda esa región de San Gil, Barichara, Simacota. O sea, es importante esa intervención del Estado precisamente para fomentar este tipo de empresas ecoturísticas, ¿no? Sí, volvemos otra vez a la parte de difusión y divulgación. Se hizo la restauración, sí han llegado turistas, más que todo extranjeros. Los colombianos no, hasta ahora estamos despertando al tema turístico. Somos paseadores, más no turistas.
Entonces eso también es otra cultura que se ha venido cambiando, sobre todo por los jóvenes. Internet, todo eso les ha enseñado qué es ser un turista. El turista sabe lo que quiere ir a ver. El que pasea llega y todo lo sorprende porque no sabe a qué va. El turista sabe a qué va. Hay un catastro de bienes de interés cultural, y para enseñarle a la comunidad, catastro es inventario de bienes, ¿no? Hay catastro de redes, hay catastro distrital de los inmuebles del distrito, pero también hay un catastro a nivel nacional que lo maneja el Ministerio de Cultura, que es el catastro de BIC. Y por una parte se manejan con fichas prediales cuando es un inmueble, y por otra parte se manejan con, usted me decía antes del programa, con un PCI, Patrimonio Cultural Inmaterial. ¿Cómo funcionan esas fichas de conservación de estos bienes? Dentro del Ministerio de Cultura hay un departamento que se llama Documentación. En ese lugar reposan los archivos de cada uno de los bienes de interés cultural que a nivel nacional sean declarados a nivel municipal o a nivel nacional. ¿Sí? Sí. Ahí tenemos la caracterización de cada uno de los bienes, la ubicación, el área, la zona de influencia. Se acompaña con fotografías para que la información quede más completa. Una reseña histórica, el impacto que tiene este bien de interés cultural dentro de la comunidad, y esta información se puede consultar en el Ministerio de Cultura, y un ciudadano puede también de manera juiciosa ponerse a conseguir la información, completar la ficha y presentarla en el Ministerio de Cultura. Ellos hacen acompañamiento técnico, y una vez que está bien diligenciada la ficha, ya queda en el archivo del Ministerio de Cultura, pues para conocimiento de todo el mundo. Qué bien. Es importante esa información que de primera mano nos suelta la restauradora Mónica. Aquí también importante señalarle a la comunidad, tenemos pendiente de hacer un programa con Germán Díaz, que nos ha invitado y tenemos el privilegio de estar en una mesa de trabajo para hacer la guía de caracterización de estos bienes intangibles, de estos bienes de interés cultural, tanto locales como a nivel nacional. Vamos a tener una experiencia, se va a empezar por Simacota. Ahí hablábamos en estas reuniones, por ejemplo, el caso de Nocaima, que Nocaima es un pueblo comunero, al igual que Zipaquirá y Socorro, y resulta que los bienes de interés cultural han venido desapareciendo. Entonces, qué interesante sería restaurar, intervenir los bienes que quedan, y restaurar, sobre todo volverlos a hacer, porque prácticamente están destruidos. Entonces, esa dimensión cultural del urbanismo es importante, y es bueno para que la comunidad se sintonice, para que todos avancemos, porque esto es una oportunidad también de explotar turísticamente, como bien lo decía la restauradora Mónica. ¿No le parece esa dimensión que enfocamos así, en este orden? Claro que sí, y además pienso, cuando yo descubrí todo el tema que había una forma de proteger los bienes de interés cultural, fue un descanso. Decía, no, pero buenísimo que en alguna parte esté documentado todo esto, y que hayan unos lineamientos de hasta dónde se puede intervenir o hasta dónde se puede conservar un bien de interés cultural para que quede heredado a futuras generaciones. Entonces el impacto es menor porque ya hay unos lineamientos, una forma de hacer las cosas, y se mantiene, en el tiempo se mantiene, y además atrae turismo, que eso es creo que es un elemento muy importante para potenciar los bienes de interés cultural dentro de un territorio. Qué bien, bueno, agradecemos a Mónica por su invaluables apreciaciones. Su experiencia es muy grata y muy enriquecedora para este programa y para nuestros oyentes, pero quería preguntarle, o que por último le explicara a esta ciudadanía que usted ha sido vigía. ¿Qué implica ser vigía de bienes de interés cultural? ¿Qué implica hacer eso? Bueno, el programa de vigías de patrimonio funciona, este movimiento nació en Holanda. La idea es que las personas dentro de su territorio se encarguen de cuidar y proteger, de acuerdo a su alcance y a su conocimiento, los bienes de interés cultural que tienen en su territorio.
Entonces, pues ya hay casos representativos a nivel nacional en vigías en Cartagena, vigías en pueblos de Santander, los vigías del Huila. Se encargan de identificar los bienes de interés cultural material o inmaterial o natural, también en este caso entra el patrimonio natural, y hacer gestión para protegerlos, para hacer divulgación, para documentar, para compartir, para invitar personas para que lo conozcan. Ya, bueno, este programa ya lo copió en Centroamérica, lo tiene Costa Rica, Guatemala, Salvador, en el sur lo tienen Chile y Argentina. Entonces ya es un movimiento que ha tomado mucha fuerza. Latinoamericano, con fuerza. Sí, nació en Holanda, pero curiosamente ha crecido más acá. Y él apunta a que la misma comunidad se encargue de hacer apropiación de sus bienes de interés cultural y gestionen mecanismos creativos para conservarlo, para divulgar, para todo esto. El tiempo es muy breve. Gracias, restauradora Mónica, por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. A todos les habló Edgar Barajas Ortiz, especializado en Derecho Urbano, director del programa Derecho Urbano e Inmobiliario de la Voz del Derecho. En nombre del doctor José Gregorio Hernández Galindo, les expresamos las gratitudes por seguirnos escuchando. Vamos a hacer un próximo programa sobre guía de caracterización. Precisamente vamos a tener la oportunidad de invitar a los que están en esa mesa de trabajo y que están liderando, especialmente a Germán Díaz. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.